Una llamada silenciosa en Pekín resonó más fuerte que una sirena en Wall Street. No hubo rueda de prensa. No hubo titulares. Solo una orden letal: dejen de comprar dólares. 48 horas después, España firmó un acuerdo histórico con China. Uno capaz de partir por la mitad del marco económico de la OTAN. Si crees que esto es solo comercio, va 5 jugadas atrás. El 7 de abril, tras puertas cerradas y en absoluto secreto, Pekín dio una orden escalofriante a sus bancos estatales. Suspender de inmediato la compra de dólares estadounidenses. Fuentes del Banco Popular de China confirmaron que no era un gesto simbólico. Era una orden ejecutable. ICBC. Bank of China. Agricultural Bank. A todos se les dijo lo mismo. Reduzcan exposición al dólar. Desvíen pagos al yuan. Congelen liquidez en dólares. Esto no era teoría. Era el acto y el momento calculado con precisión. Justo 2 días después de que Trump subiera aranceles. Justo una semana después del pico en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, una pregunta resuena en los pasillos de Washington. ¿Está China desmantelando en silencio el dominio del dólar? No en décadas, sino en tiempo real. Wall Street no se pone de acuerdo, pero el pánico es real. Usan, de Goldman Sachs, lanzó una advertencia a sus clientes. Una retirada abrupta de China de la demanda de dólares podría desatar volatilidad global y socavar la liquidez del dólar en su núcleo. Luego llegaron los datos. Solo en marzo, China vendió 24.100 millones de pesos en bonos del Tesoro de Estados Unidos. La mayor caída mensual desde 2018. Esto no fue un rumor. Fue una señal clara para Washington. Y entonces, España actuó. Públicamente. Sin disculpas. Un pacto estratégico de miles de millones de euros con China. Sin consultar a la OTAN. Sin coordinación con Washington. Solo firmas y sonrisas. El acuerdo da a empresas chinas acceso directo a arterias logísticas de España. Infraestructura de energía verde. Corredores de investigación. Valencia. Bilbao. Algeciras. La mayor inversión bilateral con China desde 2005, saltándose por completo la aprobación de la UE. ¿Y lo más jugoso? Incentivos millonarios para fabricantes chinos de autos eléctricos. Integradores de sistemas ferroviarios. Procesadores de tierras raras. ¿Por qué importa? Porque no ocurrió en el vacío. 2 días antes, Trump impuso aranceles del 100% a autos eléctricos europeos, acusando a China de filtrar subsidios a la UE. España, en medio del fuego cruzado, no titubeó. Tomó su decisión. Cecilia Malmström, excomisaria de Comercio de la UE, lo dijo claro. Países como España ya no ven su alineación con Estados Unidos como algo seguro. Ahora es transaccional. Y si eso es cierto, si la lealtad se reduce a una hoja de cálculo, ¿qué pasa cuando otras economías medianas hagan el mismo cálculo? El 6 de abril, Trump frenó de golpe sus aranceles de 50.000 millones de pesos contra tecnología y autos chinos. ¿La versión oficial? Una pausa diplomática. Pero los mercados contaron otra historia. Ese mismo día, los rendimientos de los bonos a 10 años se dispararon al 4.81%, niveles no vistos desde antes de la crisis del 2008. Según datos del Tesoro, gobiernos extranjeros vendieron 67.000 millones de pesos en deuda estadounidense en el primer trimestre del 2025. ¿Los líderes de la salida? China, Japón y Arabia Saudita. El economista jefe de Morgan Stanley advirtió, si la demanda extranjera de deuda estadounidense colapsa en medio del déficit, el sistema se vuelve políticamente tóxico y económicamente insostenible. Entonces, la pausa de Trump fue diplomacia o desesperación. En cualquier caso, la venta de bonos no se ha detenido. Y la pregunta crece, ¿qué pasa si los acreedores de Estados Unidos siguen retirándose? ¿Qué red de seguridad queda? Mientras tanto, la máquina comercial china no se detiene. Se redirige. En marzo del 2025, las exportaciones chinas al sur global aumentaron un 42.6% interanual. Electrónicos, autos eléctricos, hardware industrial. Todo en auge. Más provocador aún, las exportaciones a aliados de Estados Unidos como México y España subieron un 18.3% y 21.9%, respectivamente. ¿Cómo? Rutas libres de aranceles. Corredores silenciosos. La OMC ya levantó alertas, mercancías chinas se filtran por Vietnam, Camboya y México. Reempaquetadas. Reetiquetadas. Aduanas de Estados Unidos detectaron un alza del 23% en importaciones vietnamitas. Al mismo tiempo, las exportaciones de Vietnam a China misteriosamente se dispararon. ¿Coincidencia? ¿O estrategia? Jennifer Hillman, experta en comercio de Georgetown, fue directa: los aranceles no reducen el comercio chino. Solo cambian la dirección. Y en algunos casos, hacen a Pekín aún más fuerte. Entonces, ¿quién paga realmente esta guerra económica? El 3 de abril llegó otro golpe. BYD, el gigante chino de autos eléctricos, confirmó un megaproyecto de 10.000 millones de pesos en Valencia. 2 plantas automotrices, una gigafábrica de baterías y un terminal de exportación costero conectado directamente con el norte de África y Medio Oriente. Su mayor inversión extranjera. Jamás. BYD ya superó en ventas a Tesla por 3 trimestres seguidos.
Y esta nueva planta podría producir 800.000 vehículos anuales para el 2028. El viceprimer ministro español lo llamó el motor de la Europa postcarbono. Pero esto no es solo sobre energía limpia. Es sobre poder. Porque mientras Estados Unidos juega a la defensiva con aranceles, Pekín redibuja el mapa en silencio. ¿Y el resto del mundo? Está eligiendo bando, un acuerdo a la vez. Ningún país de la UE abrió sus puertas al capital industrial chino tan rápido como España en el primer trimestre del 2025. Según el último informe de la UE sobre inversión extranjera, Madrid recortó los tiempos de aprobación regulatoria en un 43%, superando incluso a las economías más ávidas de comercio del bloque. Ese movimiento no solo sorprendió en Bruselas. Envió ondas de choque a Berlín y París, donde el escepticismo hacia el capital chino no solo es fuerte, sino estratégico. Y mientras los centros de poder europeos dudan, China acelera. Justo a tiempo, BYD expande su presencia en Europa mientras Trump reaviva su guerra de aranceles, esta vez contra autos europeos. Los fabricantes alemanes están bajo asedio, apurados por ambos lados. Aranceles de Estados Unidos al oeste. Competidores chinos inundando el este. Esto no es competencia económica. Es cerco. Entonces, la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, ¿está China desmantelando silenciosamente el eje comercial UE-EU, un auto eléctrico a la vez? En público, los aliados de Estados Unidos asienten al unísono. Apoyan la postura comercial de Washington. Repiten sus prioridades de seguridad. Pero los números cuentan otra historia. Entre bastidores, enterrada en los registros comerciales trimestrales, la realineación ya está en marcha. Según Eurostat, las importaciones de electrónicos chinos a la UE aumentaron un 16.4% en el primer trimestre del 2025, sin importar los aranceles de Estados Unidos. Mientras tanto, Australia, miembro firme de la Alianza Occidental, reportó un alza del 21.7% en exportaciones de litio a China, aun mientras reafirma sus lazos defensivos con Washington. Estos no son errores políticos. Son contradicciones sistémicas. Airbus, antes estandarte de la cooperación transatlántica, duplicó sus pedidos de compra a China este trimestre, firmando contratos por 2.300 millones de pesos con Avic, un gigante aeroespacial vinculado al Estado. Incluso Japón, pilar histórico de la política estadounidense, importó un 11.2% más de semiconductores chinos, a pesar de haber acordado públicamente controles tecnológicos más estrictos. Como dijo Wendy Cutler, exfuncionaria de la USTR, los aliados están cada vez más dispuestos a romper filas cuando sus intereses económicos están en juego. El 6 de abril, Washington contraatacó. El Tesoro de Estados Unidos añadió a 12 grandes empresas chinas a su lista negra de inversiones, incluyendo a TTL, gigante de baterías, y a SMIC, fabricante estatal de chips. Pero el golpe no fue limpio. Porque atacar empresas chinas también significa golpear carteras estadounidenses. Según Morningstar, más de 412.000 millones de pesos en fondos de retiro de Estados Unidos están expuestos pasivamente a acciones chinas a través de fondos indexados de BlackRock, Vanguard y Fidelity. Poner en lista negra a estas empresas no solo muestra firmeza. Desata liquidaciones en cadena, reajustes de ETF y mayor volatilidad global. Cuando Icvision fue incluida en la lista negra en enero, las salidas de fondos de mercados emergentes superaron 3.700 millones de pesos. El mismo patrón se repite ahora. FTSE Russell está reajustando índices. JP Morgan advierte sobre la presión en fondos globales de mercados emergentes. Y un memo interno de la SEC, filtrado al Wall Street Journal, advirtió sobre un desenlace desordenado de los lazos financieros entre Estados Unidos y China si la lista negra crece sin reformas estructurales a las reglas de inversión domésticas. Esto no es un ataque de precisión. Es un disparo al sistema global. Y los temblores ya se sienten en casa. La inflación básica en Estados Unidos llegó al 4.3% en marzo del 2025, impulsada por el alza en costos de electrónicos, autopartes y bienes del hogar importados. ¿Y el crecimiento salarial real? Estancado. Los ingresos por hora cayeron un 0.6% interanual. El poder adquisitivo se desvanece. La clase media estadounidense siente el apretón. Según la Federación Nacional de Empresas Independientes, el 29% de las pequeñas empresas ahora citan aranceles y costos de insumos como su mayor preocupación, frente a solo el 8% hace un año. Y no son solo las empresas. Es toda la economía. El índice manufacturero del ISM cayó a 47.2, su nivel más bajo desde el colapso por COVID. El economista Mohamed El-Erian fue claro en Bloomberg TV, no puedes tener inflación, salarios débiles y caída de producción al mismo tiempo sin arriesgarte a la estanflación. Pero el problema real no es si los aranceles son viables políticamente. Es si son sostenibles económicamente. ¿Qué pasa cuando los votantes deben elegir entre comida o gasolina? Si el ánimo del consumidor se quiebra, ¿qué sigue? ¿Recesión? ¿O algo peor? La confianza extranjera ya flaquea. Solo en el primer trimestre del 2025, las tenencias extranjeras de bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron en 138.000 millones de pesos. China vendió 31.600 millones de pesos, sus menores reservas desde 2009. ¿Japón? Bajó 23.400 millones de pesos. ¿Arabia Saudita? Otros 11.900 millones de pesos menos. Estos no son ajustes menores. Son salidas estructurales, impulsadas por riesgo geopolítico y volatilidad del dólar.
Y ahora las consecuencias golpean en casa, el rendimiento del bono a 10 años subió al 4.89% para el 10 de abril, frente al 3.91% de hace solo 4 meses. Ese salto eleva los costos de endeudamiento en todas partes, hipotecas, créditos corporativos, deuda federal. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que cada punto porcentual de alza en tasas de interés podría sumar 2.2 billones de pesos a la deuda nacional en la próxima década. Y el execonomista de la fama Desmond Lodgman advirtió, si los inversores extranjeros huyen del mercado de bonos de Estados Unidos en masa, la Fed podría verse forzada a aumentar tasas durante una recesión, un escenario de pesadilla con estanflación y fuga de capitales. Así que la pregunta final queda flotando. Sin respuesta. Y urgente. Si la demanda de bonos colapsa, el dólar se debilita, los aliados diversifican sus apuestas y la inflación devora los salarios. ¿Qué queda sosteniendo el sistema?